Yo veo en la Biblia que dar una buena imagen, el concepto que Dios tiene de dar una buena imagen es muy diferente a nuestros criterios de dar una buena imagen. Es muy diferente. Y esto nosotros, para mí, es motivo esto de meditación o de reflexión. Les leo un pasaje que está en Lucas 22, del 35 al 38. Son tres versículos, 4 versículos ahí. Dice Lucas 22, 35 al 38. Luego Jesús les preguntó: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos respondieron: nada. Esto está en Mateo 10, cuando manda a 70 de sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad?, a predicar. Dice, entonces Jesús les dijo: pues ahora, el que tenga bolsa, en donde se colocaba el dinero, que la tome, junto con la alforja, en donde se colocaba el alimento. Y el que no tenga una espada, que representa una manera, un instrumento para defenderse, que venda su capa y que compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. ¿Y qué estaba escrito de Jesús? Que fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús les respondió: basta. ¿Por qué menciono? No iba a dar una explicación de este pasaje, pero la voy a dar y después le voy a decir por qué menciono este pasaje. Jesucristo en Lucas 22 están, estas palabras registradas en Lucas 22 son unos momentos, tal vez unas poquitas horas antes de su arresto, ¿sí? Entonces Jesús dice esto, diciendo: prepárense porque ahora, a partir de las próximas horas, se vienen momentos muy difíciles. Y Jesús entonces le está pidiendo a través de estas palabras que se preparen, que se preparen. Y va a usar el lenguaje o la ilustración de un soldado, de cómo se prepara un soldado para enfrentar momentos difíciles. Y se sabe que un buen soldado, un soldado responsable, cuando marchaba para la batalla, llevaba la bolsa, donde va el dinero, llevaba la alforja, donde se llevan los alimentos, y llevaba ¿qué? La espada. Entonces Jesús va a tomar la ilustración de un soldado responsable que se prepara para la batalla, y con esa ilustración les va a decir a los discípulos: prepárense, porque se vienen momentos muy difíciles. ¿Qué venía ahí? El arresto de Jesús y todo lo que ustedes saben. El problema es que los discípulos, como pasó muchas veces, tomaban las palabras de Jesús de manera literal. Y como las tomaban de manera literal, ¿se acuerdan cuando estaban cruzando la barca, ¿no? Y le dice, cuídense, y Jesús le dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Haciendo alusión ¿a qué? A esta capacidad que tienen los fariseos de no solamente de pecar, sino de inflamar los ánimos, ¿verdad? Para generar movimientos en contra de Cristo, ¿no? Y entre ellos discutían, no, nos está diciendo esto porque nos olvidamos de comprar pan. Y Jesús dice, pero Jesús dice tanto tiempo y todavía no se dan cuenta que no le estoy hablando de pan. Acabo de hacer un milagro y alimentar a miles de personas y ustedes creen que estoy enojado porque no compraron pan. Los discípulos tenían esto y nosotros también, nosotros también. No nos hagamos los vivos. Señalan una estrella y miran la punta del dedo. Exacto, ¿viste? Ahí, igual. Bien, entonces los discípulos que agarraron todo literal, ¿no? Y en lugar de ir a la enseñanza espiritual detrás de la ilustración, dice, acá tenemos 2 espadas. Y ahí ahora me detengo en el tema, ¿no? Ahí en el tema. Ya tenían espadas. Porque Jesucristo en la ilustración le dice, y el que no tiene espada, venda su capa y consiga una. No, dice, pero acá tenemos 2. No hizo falta. Ya tenían. Y esto estamos hablando ya en las últimas horas del ministerio de Cristo, ¿sí? Y Cristo tenía discípulos que andaban con espadas. Interesante. Tenían que daban espada. Con espadas. ¿Y cuándo? Después Juan nos va a decir que una de las espadas la tenía Pedro y que le cortó la oreja. Entonces yo dije, a veces estamos tan preocupados por dar una buena imagen
como cristianos y como iglesia, y no está mal, no digo que vamos a tirar no, que vamos a tirar así y vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Pero Jesús andaba con discípulos que andaban con espada. Entonces los criterios de dar una buena imagen que tenía Cristo parece que son muy diferentes a nuestros criterios de dar una buena imagen. ¿Y nosotros? Hay que ver cuánto entendemos nosotros. Porque tal vez nosotros estamos... ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces en pro de dar una buena imagen, a veces terminamos encasillando el mensaje, cercenando, y es no a todo. No vaya a ser que demos una mala imagen. Capaz que estamos en el otro extremo. O sea, los discípulos, ¿me entienden, no? Con espada, y nosotros estamos como en el otro extremo. Es como la disciplina eclesiástica. Yo en el canal hay un tema que yo comparto que se llama El amor se construye, que es un tema que hablo sobre disciplina eclesiástica. Y bueno, no lo voy a desarrollar ahora, pero nosotros tenemos como una lista no declarada de... Esto no está escrito, pero... ¿Vieron cuando no está escrito, pero todos pensamos así, ¿no? Que para determinados pecados hay determinadas disciplinas. Y es como que no hay lugar a discusión. No hay lugar a discusión. Y a veces cuando uno se plantea el por qué, es y porque trajo una mala imagen a la iglesia. Y créanme que cuando yo veo a Jesús el concepto de mala imagen, es para que nos replanteemos. Jesús daba una mala imagen para la cultura de la época. Claramente. Cuando se lo acusa que se junta con determinado tipo de gente, ¿por qué? Porque premeditadamente Jesús daba una mala imagen. No porque fuera un rebelde sin causa, sino porque tenía una causa. Porque amaba. Porque amaba. Con esto no quiero decirles, o sea, ¿por qué Jesús permitía que sus discípulos, o por lo menos algunos de sus discípulos, tuvieran espadas? Cuando él mismo estaba en contra, porque cuando él mismo no estaba de acuerdo con el uso de las espadas, porque cuando Pedro corta la oreja a Malco, ¿verdad? Jesús le dice, no es el método, Pedro. Yo le podría decir a mi padre que mande una legión, ¿verdad? No, 12 legiones. Sí, 12 legiones creo que dice. 12 de aproximadamente 6.000. La legión romana tenía alrededor de 6.000 soldados. Así que son 60.000, como 72.000 ángeles, dice, a defenderme. No es el método. Por eso, no es que Jesús estaba de acuerdo con el uso de espadas, pero él permitía que sus discípulos tuvieran. ¿Por qué? Porque Jesús no pretendía que sus seguidores fueran perfectos. Jesús no se rodeaba de gente perfecta. Y Jesús les tenía paciencia en el proceso de crecimiento espiritual. Era la cultura. Era la cultura de ellos. Que el tener espada, ¿me entendés? Entonces él les tenía paciencia en ese proceso de crecimiento espiritual. Y sí, andaban con espadas. Y Jesús sabía que en su momento lo entenderían. Porque la vida espiritual es como la vida biológica. Uno no nace sabiendo hacer todo y sabiéndolo todo. Uno va creciendo y aprende. La vida espiritual es igual. Es igual. Es igual. Con esto no quiero decir que la Biblia no menciona, o que Dios a través de la Biblia no menciona que hay condiciones para ser discípulo de Cristo. Claro que la Biblia menciona que hay condiciones. Pero las condiciones para seguir a Cristo no impide que lo sigamos. No se impone. No se imponen, no impiden que lo sigamos, pero sencillamente las condiciones están las condiciones de alguna manera determinan mi permanencia. Y déjenme así unos casos bíblicos sencillitos que ustedes los van a identificar. En Juan 5 está la alimentación de los 5.000, que calculamos que deben haber sido como 15.000 entre mujeres y niños. En Juan 6 mucha gente lo sigue a Jesús, y Jesús da el discurso del pan de vida. Y básicamente en el discurso le dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer pan, pero ustedes en realidad no tienen que interesarse por este pan material, ustedes tienen que buscarme a mí
porque yo soy el pan de vida, yo soy el maná que desciende del cielo. O sea, les está diciendo, ustedes son unos materialistas, ¿sí? Donde ponen el foco en las cosas materiales, pongan el foco, pongan el énfasis en las cosas espirituales. Lo mejor que puedo hacer por ustedes, dice Jesús, no es darles de comer pan de harina de trigo o de avena. Lo mejor que puedo hacer por ustedes es darles de comer abundancia, el pan espiritual, toda la abundancia de bendiciones espirituales y de crecimiento espiritual que quiero darles. ¿Y qué pasa cuando las personas... ¿Jesús puso una condición? Claro que sí. Jesús puso como condición que a Dios no se lo sigue por las cosas materiales. Que la motivación correcta no es seguirlo por las cosas materiales, sino justamente para conocerlo a Él, que es espíritu, y tener una vida espiritual con Él, una relación espiritual con Él. Cuando Él no impone, sino cuando Él presenta esa condición, en Juan 6:66, dice que muchos se ofendieron y se retiraron. Y no muchos, dice, muchos de sus discípulos se ofendieron y se retiraron. Y ahí es cuando Cristo le dice a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro contesta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces fíjense, la condición para seguir a Jesús no impedía que la gente lo siguiera, pero sí iba a determinar que la gente permaneciera o perseverara en el caminar con Cristo. Otro ejemplo, el joven rico. El joven rico dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. Ahora, ¿el joven rico podía seguir a Cristo así sin vender? Claro que sí. Pero la condición que Jesús le pone determina si el joven rico va a permanecer o no en las filas de Cristo. Y ustedes saben que el texto dice que ese fue triste porque la condición que Dios le sugirió no coincidía con sus propios planes y sus proyectos y su perfil de vida. Y si volvemos al caso de Pedro, pasa lo mismo. Dios no impide que Pedro vaya con espadas, dando ahí un mal testimonio, porque el maestro habla de amor, habla de perdón, habla de perdonar 70 veces 7 y este chango anda con espadas ahí. O sea, Jesús no impide que él ande con espada, pero cuando Pedro usa la espada, Jesús le dice, no, Pedro, no es así. No es así. No es así. Y entonces cuando ahí Jesús le menciona las condiciones para tener y usar la espada, como discípulo de Cristo, que fíjense qué hace Pedro. Se retira. Se va. Abandona a Cristo. ¿Por qué? Porque la condición, de alguna manera, entonces, no impide que, las condiciones para ser discípulo de Dios, no impiden que yo lo siga, pero sí van a determinar, a la corta o a la larga, nuestra permanencia al lado de Jesús. Nuestra permanencia al lado de Jesús. De paso, hablando de imagen, nosotros fuimos creados a imagen de Dios y Dios es una persona que resalta. Dios es una persona que resalta. Jesús no vino a encajar con los modelos culturales de la época. Y yo me pregunto si nosotros, como seguidores de Dios, como hijos de Dios, como personas creadas a imagen de Dios, no estamos destinados a seguir el mismo ejemplo. Fíjense Mateo 5, del 14 al 15, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, dice, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Nosotros, al igual que Jesús, los hijos de Dios estoy hablando, ¿no? No estamos acá para encajar con los modelos culturales del mundo. Estamos para hacer luz. Y la Biblia dice, Dios en la Biblia nos dice que el mundo está en oscuridad o tinieblas y que nosotros somos la luz. ¿Me entienden, no? Si yo quisiera encajar con el mundo, yo tendría que ser ¿qué? Tinieblas, oscuridad. No. Nosotros no estamos para encajar con los modelos culturales. Estamos para brillar. Estamos para ser diferentes. Jesús no encajaba con la imagen de la sociedad que tenía de un maestro. O sea, en tiempos de Cristo había una imagen social sobre cómo tenía que ser un maestro.
Porque aún los líderes religiosos de la época, aunque la mayoría de ellos, o muchos de ellos, odiaban a Cristo, se daban cuenta que era un maestro y lo trataban de maestro. Rabí, maestro. Pero Jesucristo no encajaba con el modelo cultural y social aceptable en ese momento de cómo debía ser un maestro. Sin embargo, aunque no encajaba con ese modelo, se destacó por sobre todos los maestros y todos los escribas. Cuando leemos los evangelios, Él se destacó por sobre todos, no porque encajara en el modelo, sino porque era diferente. Era diferente. Y yo anoté por lo menos 4 cosas a través de las cuales Él se destacó. Habría muchísimas más, pero por lo menos 4 cosas a través de las cuales Él, o por las cuales él se destacó. O si yo me preguntara, ¿por qué se destacó? Por lo menos por estas 4 cosas. La primera, no se apegó a las tradiciones, sino que puso el énfasis en la palabra de Dios. Marcos 7:8 dice, porque dejando, él les dice a los religiosos de la época, ¿no? Dice, porque ustedes, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a tradiciones de hombres. Y en el versículo 9, o sea, Marcos 7:9, da el ejemplo. Porque dice, el 5º mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, ¿qué hacen? Van a vuestros padres y le dicen, mira papá, mira mamá, el dinero con el cual yo te iba a ayudar para que vos tengas que comer y tengas sustento, es corbán, dicen las versiones más antiguas, ¿no? Corbán, ¿qué es? Es ofrenda para el Señor. Así que no te voy a ayudar, ¿sí? Porque esto es ofrenda para el Señor. Y eso era una tradición rabínica. Entonces Cristo dice, ustedes quebrantan el 5º mandamiento que dice, honrarás y cuidarás a tus padres, con una tradición rabínica que dice que podés quebrantar el 5º mandamiento si el dinero con el que ibas a ayudar a tus padres lo dedicás a ¿qué? Como ofrenda al templo. Entonces una de las cosas por las cuales Cristo se destaca es porque Él no se apega a las tradiciones, sino que pone un énfasis en la palabra de Dios. Y no tenemos tiempo de analizar si nosotros no estamos, ya eso nos llevaría horas. Empezar a analizar si las cosas que practicamos y creemos tienen más base en las tradiciones, en la palabra de Dios o en una mezcla de ambas. Alguna vez ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero está para profundizarlo. Lo segundo, a través de lo cual se destacó, es que no se apegó a las estructuras. Y no digo que las estructuras son malas, las estructuras son buenas, son buenas. Pero fíjense que él no asistió a las escuelas de los rabinos. Y él no siguió los protocolos de aprendizaje socialmente esperados para ser un maestro. Sin embargo, se destacó por sobre todos los maestros. ¿Quiere decir que las estructuras son malas? No. Pero indudablemente acá yo saco una conclusión. Que Jesús demostró que cuando uno está en íntima comunión con Dios, puede hacer cosas incluso sin la preparación tradicional. La mamá fue la maestra. Y la mamá tuvo mucho que ver, ¿verdad? Las mujeres, digamos. No, pero a nadie parece que en las rodillas de María Jesús aprendió. Aprendió. Jesús demostró que las estructuras, aunque son buenas, no son ni absolutas ni infalibles. Ni absolutas ni infalibles. Son buenas, sí, pero no son ni absolutas ni infalibles. En tercer lugar, Jesucristo se destaca porque predica con autoridad. Esto es muy interesante. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de la época. Jesucristo, fíjense que Jesucristo, cuando uno lee, Jesucristo dice, es así, ¿no? El reino de los cielos es categórico. Parece que los escribas no eran tan categóricos. Claro, cuando vos te basás en tradiciones, y las tradiciones fueron escritas por cientos de personas, y son comentarios de comentarios de comentarios, ¿sí? El Talmud y otras tantas, la Mishnah. Sí, no, en realidad hay muchos más, porque la Mishnah, el Talmud, los Targúmenes, o sea, hay muchos.
Hay como nueve, digamos, escalas ahí. Era comentarios de comentarios de comentarios de comentarios de comentarios. Imagínense, o sea, de un mandamiento se hacían cientos de comentarios. Entonces, cuando el escriba enseñaba, ¿qué enseñaba? ¿El mandamiento o los cientos de comentarios? Los cientos de comentarios, porque el énfasis ¿dónde estaba? En la tradición. Entonces, la palabra de Dios no predicaban con autoridad. Y porque podría ser esto, y porque podría ser así, y porque podría... Jesús dice, no, la palabra de Dios dice esto. Claro, cuando uno pone el énfasis en la palabra de Dios, hay autoridad. Uno predica con autoridad. Dios te concede autoridad. El cuarto aspecto a través del cual creo, o por el cual Jesucristo se destacó por sobre el resto de los maestros, es que Él no se apegó a la imagen desgastada de los religiosos y de la iglesia de la época. La iglesia en tiempos de Cristo estaba desgastada por el formalismo. Era una iglesia, era una religión de formas, era una religión de hacer y dejar de hacer, y formas. Y las religiones de formas, nosotros hoy miramos hacia atrás a la historia y podemos sacar esta conclusión. Las religiones que están basadas, las religiones formalistas, basadas en formas, son religiones obsoletas. ¿Saben lo que es obsoletas, no? Inútiles. No sirven para nada. Nosotros miramos hacia atrás. Podemos ver la historia del cristianismo y de las religiones. Las religiones basadas en formas se vuelven obsoletas. No es que hay religiones basadas en formas que tienen muchos adeptos, sí, que van y siguen las formas, los rituales y demás, pero no cambia vidas. Se vuelven obsoletas no porque se quedan sin adeptos, algunas sí se quedan, pero algunas tienen muchos adeptos, muchos seguidores. Pero ¿por qué son obsoletas? Porque no cambian vidas. Sus vidas siguen siendo tan miserables como siempre. Tan miserables como siempre. Y voy a dar un ejemplo, un mal ejemplo, porque voy a tomar el ejemplo de otra religión, tendría que utilizar la nuestra, pero tenemos algunos misioneros en Oriente, en países de musulmanes, ¿verdad? En países musulmanes, que vieron que los musulmanes, en los países donde hay mayoría musulmana y el gobierno incluso es musulmán, 5 veces al día se detiene todo y oran, ¿verdad? Tocan unas sirenas, se arrodillan, oran ahí. Y él decía, dice, acá sí, 5 veces al día se arrodillan, oran, van hasta el templo, hacen todo. Pero dice, los feriados se toman un colectivo y se van a los países cristianos limítrofes porque ahí hay prostitutas. ¿Me entienden? Acá dice no, porque acá las matan. O sea, es penado pero dice, o sea, guardan todas las formas, ¿no? Pero, y él lo decía con vergüenza, porque él era cristiano. O sea, ¿dónde están las prostitutas? En los países cristianos. ¿No? Bueno, ese es otro tema. Entonces, Jesucristo no se apegó a la iglesia desgastada de la época, ¿sí? Porque la iglesia desgastada, la iglesia de su época, que era una iglesia formalista, estaba desgastada por el formalismo y se había vuelto irrelevante. Jesús prefirió una imagen distinta, en ocasiones impopular, porque al no encajar en el modelo rabínico de la época, obviamente era impopular, especialmente entre ¿quiénes? Entre los rabinos. Entonces Jesús prefirió una imagen distinta, tal vez impopular, desestructurada, pero efectiva y relevante. Y no es que la imagen lo hacía efectivo a Jesús. No es que la imagen desestructurada lo hacía efectivo y relevante. La imagen desestructurada era el reflejo, lo que lo hacía relevante a él era que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo que llenaba su mente, lo alejó ¿de qué? De las estructuras. Y lo hacía ser un líder que no encajaba y que era impopular, que era un desestructurado, era un liberal, ¿sí? Y con esto no quiero decir que los liberales están bien, porque los liberales los saduceos liberales se juntaron con los fariseos ortodoxos o conservadores y juntitos planificaron la matanza de Cristo y lo mataron, ¿no? O sea que la cosa no va
en ser liberal o conservadores porque ambos mataron a Cristo. Pero Jesús no se apegó a las estructuras, Fíjense, en Mateo 9:11 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Cuál era el problema de comer con pecadores y con cobradores de impuestos? La imagen. Socialmente estaba mal visto que un rabí, que un maestro, comiera con ellos, comiera con esta clase de gente. La imagen. Por eso el concepto que Dios tiene sobre dar una buena imagen difiere de nuestro concepto de dar una buena imagen. Difiere. Y yo a veces pienso si no tenemos que replantearnos qué es para nosotros dar una buena imagen. A manera de conclusión, si por aferrarnos a la idea de cuidar la imagen que tenemos como iglesia y como cristianos, la imagen personal como cristiano, nos ha vuelto irrelevantes a la sociedad en que vivimos, y esto es para pensar, ¿verdad? Tal vez sea momento de reevaluar nuestra postura. Si por cuidar la imagen nos hemos vuelto irrelevantes, tal vez tengamos que reevaluar. En una iglesia, un matrimonio, en una de nuestras iglesias me tocó hace unos años atrás, un matrimonio conoce el Evangelio casado, ya llevaban como unos 12, 14 años de casado, y tenían 2 hijos, y ella, en realidad no estaban casados, pero en el proceso de ir estudiando la Biblia y la voluntad de Dios, entendieron que Dios quería que ellos que se casaran, que poner sus vidas en armonía con la voluntad de Dios implicaba, entre otras cosas, formalizar y casarse. Así que se casan, ¿sí? Pero ella estaba embarazada de 8 meses. Así que después que se casaron, se bautizaron. Y después que se bautizaron, hicimos una pequeña ceremonia religiosa en la misma iglesia, el sábado a la noche ya, ¿no? Fue algo muy sencillo, ¿no? Y se acerca, y ella entonces tenía una panza de 8 meses. Así que yo hice una pequeña ceremonia religiosa y se acerca una hermana de iglesia y me dice, pastor, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué está mal? Y dice, ¿qué van a pensar los jóvenes? No sé, dígame usted qué van a pensar los jóvenes. Y van a pensar que pueden quedar embarazadas y que después las vamos a aceptar igual. O sea, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Lo que esa mujer le molestaba, lo que esta hermana le molestaba, es que una señora con panza de embarazada estuviera recibiendo el mismo trato que recibiría alguien que no tenía la panza. Por lo menos a mí me quedó esa imagen, ¿no? Y yo le digo, mira, no sé lo que van a pensar los jóvenes, yo te voy a decir lo que yo pienso. ¿Sabe por qué hacemos esto? Y lo hacemos no porque yo quiero, lo hacemos porque la iglesia está de acuerdo, que vos no estés de acuerdo y sos libre de no estar de acuerdo. ¿Sabés por qué? Porque celebramos que estas personas que no conocían a Cristo ahora lo conocen, y celebramos que estas personas que llevaban una vida lejos de la voluntad de Dios, ahora están poniendo su vida en armonía con la voluntad de Dios. Y eso es digno de celebrar, aunque tenga panza de embarazada. En el relato de la higuera estéril, en Mateo 21, 18 y 19, dice que Jesús se levanta en la mañana y tenía hambre, y va a ve una higuera con muchísimo follaje, y va a buscar higos ahí. Y no tenía ni siquiera uno. Era una higuera estéril, o sea, no daba frutos. Y dice que Jesucristo entonces se acercó a ella, dice, al no hallar frutos en ella, sino nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto, y al instante la higuera se secó. El deseo de toda la gente saca una conclusión interesante de acá, y dice que esa higuera representaba a Israel, que tenía mucho follaje, y ese mucho follaje daba la imagen de que ibas a encontrar ¿qué?
fruto, sin embargo no tenía nada. Era un reflejo perfecto del pueblo de Dios en época de Cristo, ¿sí? Y entonces yo pensé que la iglesia en tiempos de Cristo daba una excelente imagen, pero era irrelevante. No cambiaba vidas, no había fruto. O sea que mi deseo es que nuestra vida espiritual y la vida espiritual de la iglesia, porque la vida espiritual de la iglesia es la suma de nuestra experiencia espiritual, no se seque como la higuera por ser irrelevantes, por ser irrelevantes, por ser una iglesia que sigue formas, que guarda tradiciones, que cumple mandamientos, pero que ha dejado de ser relevante en la sociedad donde está enclavada. Créanme que eso es una tragedia. ¿De qué nos sirve tener edificios? ¿Y de qué nos sirve venir acá y cantar alabanzas todos los días si no somos relevantes a la sociedad en donde Dios nos ha puesto? Somos como la higuera que tiene mucho follaje, pero que a la hora de ver frutos no hay. Ojalá podamos, con la ayuda de Dios, vencer esa tendencia y volvernos relevantes. Amén.